Buenos días, familia. Quiero saludarlos a todos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy feliz y honrado por tener la oportunidad de traer el mensaje de la palabra del Señor de esta mañana, Día del Señor. Y les pido que abran su corazón y le pidan al Señor que pueda Él estar siendo claro con su mensaje para cada una de nuestras familias. Llama a tu hermano, a tu hermana, llama a tu padre, tu mamá. Llama a tus hijos a que puedan estar aquí para esta transmisión. Y si puedes hacerlo también en este momento, reenvía este live porque será de mucha bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta mañana, por el tiempo que estamos aquí, Señor, a través de las redes sociales, a través de los medios, de los canales de televisión, Señor, de la radio, de todos los medios que tú has provisto para tu iglesia, Señor, y que tu palabra sea compartida. Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este tiempo y declaramos victoria, Señor. Declaramos que este mensaje viene de tu corazón y, Padre amado, que seas tú controlando todo lo que sale de mi boca, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que sea tu palabra, tu evangelio santo y puro, Señor, que es arma, Señor, de doble filo, Señor, que penetra en el corazón y que transforma, que redarguye, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te entregamos esta mañana. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, hemos estado hablando acerca de todos los acontecimientos que han estado habiendo en nuestro planeta en este último periodo. Hemos visto que estamos todos azotados, vamos a decir así, por una crisis mundial. Y eso es lo que quiero hablar acerca de las crisis. Esta palabra se titula ¿Estás en crisis o estás en Cristo? Entonces es importante poder hacer esta comparación y muchas veces tal vez pensamos cuál es la comparación, cómo podemos comparar una cosa con la otra. Y es que verdaderamente las crisis son parte de la vida y Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, está en nosotros y es parte fundamental, primordial, central de nuestras vidas. Y es por eso que es importante darnos cuenta de que muchas veces es la crisis la que dirige nuestras vidas y nuestras emociones y no Cristo. Sin embargo, si somos creyentes, entonces debemos entender que es Cristo que debe dirigir cada actitud, cada sensación, sentimiento, aun cuando tengamos dificultades, porque es cierto que los creyentes tenemos muchas dificultades, pero aún así tiene que ser el poder de nuestro Dios, el poder de su palabra, las enseñanzas, la guía, el discernimiento del Espíritu Santo, quien guíe nuestras vidas. Y por eso la pregunta, ¿estás en crisis o estás en Cristo? Estar en crisis, ¿qué es? Mire, la crisis, para un poquito contextualizar y poder tener un concepto claro de lo que es la crisis es una situación de contingencia. Es una situación de dificultad, es un problema que estamos teniendo, donde el proceso normal del funcionamiento de las cosas ha salido de su normalidad, ya sea por un factor interno o externo, produciendo un desorden, produciendo tal vez miedo o caos, produciendo alguna sensación negativa, tanto en las familias como en la economía y en muchos otros factores. Como decía, las áreas donde la crisis actúa pueden ser muchas, pero principalmente el área financiera. Es un área donde la crisis puede, por supuesto, evidenciarse notoriamente, ¿no es cierto? A través de algunos factores, los cierres de los mercados, o la carencia de alguna materia prima, ¿no es cierto? Y sucede de que la economía del mundo o de los países empieza a dejar de funcionar normalmente y entonces hay negocios que se ven afectados. Lo mismo sucede en la familia. Cuando un miembro de la familia, por ejemplo, actúa de una manera errónea, saliendo del papel, del orden
que Dios ha puesto desde el principio de los tiempos para el padre, para la madre, para los hijos, ¿no es cierto? Cuando alguien de la familia sale de su rol, según el principio del Señor, entonces se produce un desorden y hay una disfunción en la familia. Se podría decir que esta familia entra en un periodo de crisis también. También hemos visto que en nuestra sociedad está el carácter moral que tiene que tener todo ser humano, todo habitante, todo ciudadano. Muchas veces salimos del comportamiento que está establecido según las leyes y también según los principios del Señor. Entonces, y vamos viendo cómo la moralidad de una nación, de un país, de cierto grupo social se va desacomodando del orden donde debería estar, y ahí se producen las crisis sociales también. Podemos tener como individuos crisis emocionales, ¿no es cierto? Cuando nuestras emociones son afectadas o cuando tenemos una herida tan grande, empezamos a tener desórdenes en nuestra forma de pensar. Y he visto muchas personas que dicen, por ejemplo, algunas señoras o mujeres dicen, todos los hombres son iguales. Y cabalmente es eso, y puede ser que hayan muchos hombres que no se portan bien, pero no es que todos los hombres son iguales. El problema es que esta persona ha sido afectada por un suceso que hirió su corazón y que puso sus emociones en un desorden, de manera que ella hace un juzgamiento y establece una verdad que no es una verdad, ¿no? Sino que establece una verdad en su mente y lo puede transmitir a sus hijos, y así vamos teniendo también crisis emocionales que de hecho van saltando de generación en generación. También existe una crisis espiritual. Eso también es importante darnos cuenta que la crisis espiritual tiene que ver con el desorden de nuestra fe. Cuando nuestra fe no está en el lugar correcto, cuando nosotros practicamos tal vez las actividades de la iglesia cristiana, las actividades del cristianismo como tal, pero nuestro corazón de repente está fuera de estas prácticas, entonces podemos ver que nuestra fe está limitada simplemente a la actividad y no a una vivencia. Quiero explicar un poco más de esto más adelante, pero debemos entender algo, que la crisis es un gran problema, pero también es una gran oportunidad de generar un cambio, ¿no es cierto? Ya que la crisis nos muestra con gran evidencia, hermanos, que esa área en específico donde estamos sufriendo, donde existe un desorden, donde existe un problema, necesita un cambio. Y cuando estamos atravesando por estas crisis, entonces lo más prudente y lo más recomendable es que nosotros podamos ir a la palabra del Señor, quien nos muestra cuál es la manera en que podemos resolver dicha dificultad o dicha crisis. Hay personas que lo hacemos con nuestras capacidades, con nuestras virtudes, con nuestros conocimientos o experiencias. Sin embargo, creo que el criterio de Dios es el más sabio para poder enfrentar todo tipo de crisis. Haciendo un paréntesis con lo que estoy diciendo, quiero decir que en Apocalipsis, desde el capítulo 1, en el versículo tal vez 14, desde el 9, 14 y 17, hay cosas interesantísimas que vemos al apóstol Juan que está atravesando. Él estaba preso en la isla de Patmos, ¿no es cierto? Y estaba totalmente como en una cuarentena prácticamente, pero el Señor se presenta ahí donde él está encerrado solo y empieza a hablarle y darle palabras. Yo le leo un poquito, dice en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Interesante poder hacer este pequeño paréntesis y recalcar esto, hermano, que en medio de toda crisis, Dios tiene una puerta abierta. Tal vez las puertas de la tierra están cerradas y todas las puertas que vemos a nuestro alrededor no tienen, vamos a decir, no tenemos la llave en nuestras manos para poder abrir esas puertas que desearíamos, pero la voz de Dios puede guiarnos
y hacerse evidente en ese momento. El apóstol Juan estaba aquí y de pronto el Señor le habla. Mira el versículo 17 lo que dice: cuando lo vi, no solamente le habla porque el Señor vino en una visión a presentarse, le dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow. Realmente, esto es algo que quiero establecer en esta palabra, en este mensaje, hermano amado, que en este tiempo que podríamos estar atravesando crisis, y de hecho tal vez lo peor de la economía, por ejemplo, del país no ha pasado, porque vienen tiempos más difíciles, ¿no es cierto? Aun cuando ya se activó el trabajo y podemos en cierta manera tener nuestras actividades comerciales, sabemos que viene un tiempo de gran crisis, de una recesión económica. Como también en esta cuarentena he visto muchas personas que han tenido crisis familiares, crisis en la salud y en muchas otras áreas. Pero el tema, hermano, es que importante es darnos cuenta que si somos creyentes, entonces las puertas de este mundo no deben determinar nuestras emociones, no deben determinar nuestra acción, sino que cuando nosotros no vemos un camino por donde andar, tenemos que saber que Dios tiene una puerta abierta en los cielos. Es diferente, ¿sabe, hermano?, estar en Cristo que estar con Cristo. Y este es el otro punto que debo aclarar, porque si no se olvida, estamos hablando de que estamos en crisis o estamos en Cristo. Y estar en crisis es el desorden que acabo de comentarles en cada una de nuestras áreas de nuestra vida. Pero estar en Cristo, ¿qué quiere decir? ¿Sabe, hermano? Hay una importante diferencia entre estar con Cristo y estar en Cristo. Porque estar con Él podría significar de que nosotros entendemos y sabemos quién es Dios, quién es Jesús, lo que hizo por nosotros. Pero otra cosa muy diferente es de estar en Él, quiere decir actuar según su palabra, que Él esté en nosotros y nosotros podamos estar en Él, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos aceptos en Cristo. Dice la palabra del Señor que no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es en la sangre de Cristo. O sea, quiere decir que internalizar a Jesús como nuestro Señor y Salvador y el director de orquesta de nuestra vida es la manera en que debemos vivir. ¿Sabe? Hay 3 tipos de crisis y que quiero nombrar en esta mañana. Y sabe, hoy veremos cómo estar en Cristo en vez de estar en crisis, porque efectivamente estamos viviendo crisis, pero no necesariamente tenemos que sufrir todas las dolencias que esta crisis le puede traer a cualquier ciudadano. Es muy importante que la Escritura, ¿sabe?, sea nuestra guía. Estamos en medio de una sociedad ahora que se agarra de muchos principios, se agarra de principios que son antibíblicos, anticristianos, antidios, anticristos, antifamilia, y por lo que no podemos nosotros perder el norte de cuál es nuestro objetivo y cómo es que tenemos que vivir nuestras vidas. Cristo dice su palabra que es la roca eterna. Dice la palabra que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mire bien esto. Cristo, nuestro Señor, es el camino, la verdad y la vida. Entonces quiero decir que si estoy en otro camino, yo no estoy en Cristo, aun cuando puedo ser un creyente. Pero si estoy también en otra verdad, entonces no estoy en Cristo, porque Él, solo Él es el camino, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Si hago mi voluntad y no hago la voluntad del Señor, entonces no estoy viviendo la vida que Cristo me quiere dar.
no estoy en su paz, no estoy en su guía. ¿Me dejo entender? Entonces, fíjese que es importante cómo el vivir en Cristo es excluyente, categóricamente excluyente de otros caminos, de otras verdades y de otras vidas o estilos de vidas que podríamos tener. Porque no podemos tener la vida que Cristo nos da practicando otro tipo de pensamientos, de criterios, sino los que Él nos da. Entonces debemos mudar. Eso es importante, debemos cambiar de posición, debemos mudar y llevar nuestros pensamientos a toda la obediencia de Cristo. ¿Sabe? En el principio, el orden normal de las cosas, es importante que lo descubramos esto. Dios puso un orden de cómo tenía que ser conformado el ser humano, ¿no es cierto? Él nos hizo como con un espíritu. Somos un espíritu, que tenemos un alma, pero que vivimos dentro de un cuerpo, ¿no es cierto? Y cuando el hombre cae y se destruye la comunión entre el hombre y Dios, entonces el hombre queda sin camino, el hombre queda sin verdad, queda sin guía, y por si fuera poco empieza a morir. Entonces si Dios o Cristo ahora es el camino, la verdad y la vida, en el momento que el hombre, el primer Adán, cae, la comunión, el orden perfecto que Dios había establecido, que somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, entonces se destruyó. Y el orden que se estableció a partir de ahí es que el hombre, al separarse de Dios, no tiene la conexión espiritual y empieza a obedecer a su alma, empieza a obedecer los sentimientos, empieza a obedecer sus sentimientos, su corazón, lo que las emociones le dictan, ¿no es cierto? Y entonces es importante que descubramos que en ese sentido el hombre está muerto espiritualmente y somos huérfanos, y a partir de su salida, de la salida del Edén, no tenemos un contacto espiritual. Entonces, hermano, ¿cómo es que me doy cuenta si estoy en Cristo o no? Cuando tenemos una relación intelectual con Dios, pero no tenemos transformación. ¿Cuántos vivimos muchas veces esto, no? Muchos usan la palabra de Dios para afirmar su verdad, pero debemos utilizar su palabra para transformar nuestra verdad en la suya. Y muchas veces es al revés, hermano. Y eso es muy importante descubrirlo, porque estar en Cristo es estar en humildad, de manera que Él sea el que guíe nuestras vidas. Mire, la palabra del Señor dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora miremos el contexto de esta palabra. Dice Filipenses 4, desde el capítulo 11, dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted se fija, hermano amado, aquí en este pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está el apóstol Pablo diciendo: toda crisis, toda dificultad, aun cuando estoy en escasez y también cuando estoy en abundancia, puedo soportarla. Eso es lo que está diciendo la palabra. No está diciendo la palabra que no vamos a tener escasez, que no vamos a pasar por alguna crisis. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que si permanezco en Cristo, entonces voy a poder caminar aún en Cristo ante toda escasez y ante toda dificultad. El contexto que aún cuando venga la crisis, hermano, podemos seguir adelante. Podré seguir con el propósito de Dios para mi vida. Y eso es lo que quiero que internalicemos hoy. Nada me va a mover. Nada impedirá que logre el propósito que Dios tiene para mí. Las circunstancias no determinan mi poder. Escuche bien eso y anótelo si quiere. Las circunstancias no determinan mi poder, sino que mi posición en Cristo es la que determina el poder que estoy teniendo en Él. Mire, y es importante que podamos ir ahora
delante de cuáles son las crisis más importantes que el hombre atraviesa. La primera que quiero nombrar, la crisis emocional. Tenemos una crisis emocional cuando algo nos duele. Cuando algo nos duele, y directamente le digo, algo nos duele porque somos seres emocionales. Esto no está mal, no está fuera del orden. Pero cuando este suceso de dolor permanece en el tiempo y empieza a desvirtuar mi personalidad, empieza a disminuirme como ser humano, empieza a mellar mi salud, me lleva a situaciones de depresión posiblemente, entonces quiere decir que este dolor, que puede ser un dolor legítimo, no lo hemos entregado a Dios. ¿Sabe? Nos duele algo por mucho tiempo y no lo dejamos ir porque esta área no fue entregada a Cristo. Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí dice con Cristo porque el único que puede morir en una cruz por nosotros es Él. Nadie más pudo haber muerto. Por eso dice con Cristo y no dice en Cristo, ¿no es cierto? Pero lo que Cristo hizo al morir por nosotros en esa cruz fue el darnos la capacidad de vencer. ¿Y vencer qué cosa? Vencer lo que está en nuestra carne, vencer lo que está en nuestro corazón, lo que viene a nuestras mentes, como nuestras emociones. Porque si estoy crucificado con Cristo, entonces ya no vivo yo, ¿no es cierto? Si todavía me duele, hermano, me deprime, me devasta, hay algo dentro de mí que está evidenciando que mi corazón no está en el lugar correcto. Y eso es algo que quiero que todos podamos visualizar, hermano. ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Dónde has puesto tu tesoro? ¿Dónde has puesto tu energía? Porque es importante, hermano, que si nosotros estamos en Cristo, entonces es el Espíritu de Dios y la acción del Espíritu Santo en nuestro corazón la que nos hace pensar finalmente, luego de un gran dolor, que Cristo está en control de mi vida y que Él me sacia, me levanta. Él derrama su ungüento, su bálsamo sanador sobre cada herida, de manera que ese dolor ya finalmente pasa. Pero ¿qué pasa con las personas que no están con Cristo, que no están en Cristo? Entonces no está viviendo Cristo en ellos en la proporción correcta, por supuesto digo. Porque muchas veces lo que hacemos es darle más espacio a nuestras emociones, a nuestra carne, de manera que el ser humano no tiene la capacidad de salir de la depresión, de salir de los dolores, porque este dolor ha sido tan grande que afecta a todas las áreas de nuestro ser. Entonces, cuando es importante darnos cuenta cómo es nuestro Dios. Y quiero decirles que Dios es un Dios también emocional. Y yo no quiero decir que Él depende de sus emociones cuando digo emocional. No, Él es perfecto en su actuar. Él no tiene sombra de variación, tampoco es injusto. Pero nuestro Dios, vemos que Él es un Dios que se reveló al hombre con sus emociones. Es un Dios que se alegra, es un Dios que se ríe, es un Dios que se entristece. Tenemos un Dios también que se enoja. Pero también es un Dios bondadoso, amoroso. ¿Se recuerda cuando se enojó Cristo? Jesús se enojó. ¿Sabe cuándo? Cuando vio que en el templo, en vez de que nuestro templo sea, o el templo sea casa de oración, lo estaban convirtiendo en cueva de ladrones. Entonces Jesús se enojó y empezó a chicotear para todos lados. Pero es porque el orden correcto que Dios ha establecido se salió de su lugar. Y por lo tanto, hermano, estábamos en una crisis espiritual. ¿Sabe? Podemos controlar nuestras emociones cuando renunciamos a nuestras maneras de pensar.
Podemos controlar nuestro corazón, hermano, cuando nos posicionamos en Cristo. Yo te digo algo, no podemos controlar qué sentimiento vamos a tener en un momento determinado, pero sí podemos controlar que ese sentimiento predomine nuestras acciones. Y si nosotros vivimos en Cristo, estoy totalmente seguro que el Señor hará su obra de manera que podamos superar cualquier crisis emocional. Quiero ir a la segunda, la crisis financiera. ¿Cuántos han estado pasando por crisis financiera? Digan amén. Realmente creo que a todos nos está tocando sufrir, porque el orden correcto de la economía del planeta entero ha cambiado. Hemos tenido alrededor de 120 días detenidos y todavía hay negocios que no pueden activar sus actividades nuevamente. Entonces sabemos que hay negocios que se han caído totalmente. Hay negocios que no se hicieron. Hay personas que sacaron créditos, hicieron inversiones en materia prima y no pudieron producir. Hay personal en las empresas que no se les puede pagar porque no hay producción, porque no hay el flujo correcto, el flujo normal, mejor dicho. Entonces vemos que estamos atravesando en muchas medidas una crisis económica, y muchas veces es lo que siento mucho más que lo que es. Quiero decir esto porque yo también he pasado por muchas crisis económicas y de hecho sigo enfrentando algunas dificultades. Pero la verdad, hermano amado, es que muchas veces es más lo que sentimos que lo que verdaderamente representa una crisis económica. Muchas personas tienen el dinero, pero aún así permanecen con mucho miedo de qué es lo que está pasando en sus vidas, de que si van a tener o no van a tener. Entonces veo que la crisis principalmente radica en una sola cosa, en la preocupación. Diga conmigo, preocupación. ¿Y sabe qué es preocuparse? Así como el término lo indica, antes ocuparse, o sea, ocuparse de un problema, de una aflicción con anticipación. Y no está mal que usted prevea, planifique o proyecte lo que usted tiene que hacer, pero veo que muchas personas están, ocupando sus mentes en sucesos futuros y en un exceso de preocupación que se traduce en miedos y en esa sensación de lo que va a pasar es en esos tiempos malos que no sabremos qué va a venir o sobrevenir, y entonces empezamos a tener miedo e inseguridad de no saber qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir, o tal vez lo que voy a tener para mí, o cuál es mi seguridad. Y sabe que me he dado cuenta, hermano, que la palabra del Señor solamente con el dinero se pone al nivel, que es el único pecado que se pone al nivel de otro Dios. No se puede servir a dos señores, porque servimos al Dios del cielo o servimos a la riqueza, dice. Porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces, muchas veces, hermano, el Dios del dinero sabe cómo es que actúa en nuestro corazón. A través de la preocupación, a través de la inseguridad. Lo que el Dios dinero quiere es que nosotros dependamos de nuestro presupuesto, de nuestro bolsillo, más que depender de Dios. Porque vea, realmente es tonto pensar de que si Dios es el dueño de toda la plata y el oro del mundo, entonces ¿por qué no estamos confiados en que si somos creyentes, el Señor va a saber dirigir la fuente, ¿no es cierto?, de nuestra provisión, de manera que seamos suplidos en el momento correcto? Y si Él quiere, por alguna razón, cambiar la fuente de nuestros ingresos, entonces, como nuestras vidas están colocadas en sus manos, entonces Él tiene el control. Si estamos en Cristo, entonces no deberíamos estar atemorizados y totalmente en una situación de caos, rogando a las entidades financieras que nos den un crédito, prestándonos dinero por aquí y por allá. Deberíamos estar buscando en la intimidad
la palabra del Señor, la presencia del Señor, el discernimiento de nuestro Señor, juntándonos con personas que puedan darnos sabiduría para poder dirigir y hacer las movidas financieras que debamos hacer. Mire, hermano, Mateo capítulo 13, versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto y se produce al 100 y al 60 y al 30 por uno. ¿Sabe, hermano? ¿Estás buscando dinero para qué? ¿Estás buscando dinero para pagar deudas? ¿Estás buscando dinero para sentirte alguien? ¿Estás buscando dinero para sentir que esta sociedad no te rechaza? ¿O estás buscando el reino de Dios y su justicia? Porque eso es lo que sucede, hermano. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Y eso es lo que quiero decirte hoy. Si nosotros estamos en Cristo, entonces Él es el camino. Y si estamos en su camino, vamos a tener su justicia. Pero no podemos dejar que el engaño de las riquezas ahoguen la palabra del Señor en nosotros. Cuando buscamos su reino, viene su justicia, que endereza lo torcido, que alinea todo de la manera que Él provee lo que necesitamos. Cuando estoy ocupado en el reino, me despreocupo de las cosas de la tierra. Por eso la palabra del Señor nos dice: donde está tu tesoro, está también tu corazón. Entonces, si nuestro tesoro está en Cristo, si nuestro tesoro está en el cielo, si nuestro tesoro está en la vida eterna, en el reino de Dios, tienes que aprender a despreocuparte un poco más de lo que sucede en esta tierra. Cuando estoy afanado en las cosas de la tierra, es señal que me desocupé de las cosas del reino del Señor, de Dios, y por lo tanto no estoy en Cristo. Cuando estamos en la visión del reino de Dios, el reino de Dios trae la provisión. Qué bonito, ¿no? Mire, si tenemos la visión del reino del Señor, entonces el reino del Señor trae la provisión para nuestras vidas, nuestras empresas, nuestros emprendimientos. ¿Sabe? El asunto no es tener dinero, sino es tener la visión correcta. ¿Para dónde voy? Y es ahí donde la semilla se ahoga, hermano amado. Las preocupaciones no pueden ahogar la semilla del reino. Te animo a que tengas fe y que te pares en la roca eterna que es Cristo Jesús. ¿En quién estoy seguro? Estoy seguro en Cristo. Y eso determina si estoy en crisis financiera o no. ¿Sabe? Eso determina si estoy seguro. Porque aquella persona que puede estar pasando escasez es muy diferente a pasar crisis. Porque si estoy en escasez, probablemente necesitemos hacer algunos cambios y poder seguir trabajando. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces sabremos que Dios dará lo necesario para cumplir su propósito. Los recursos del Señor son ilimitados. Hermano, la oración es el acceso directo a la audiencia del que todo lo puede, del que todo lo tiene. Entonces, si estamos en Cristo, no podemos estar en crisis, aun cuando vivamos escasez. Mire, Él dará los recursos para avanzar en la visión que Él te dio. No te desenfoques de la visión que Él te dio. Vamos a la última, la crisis espiritual. ¿Sabe? La crisis espiritual es un desorden de nuestra fe. Es cuando yo comienzo a tener actividades, entre comillas, espirituales, pero mi corazón no está ahí. Es como la persona que ora, pero ora repitiendo de una manera rutinaria. Es como la persona que lee pero no entiende. Es como la persona que cree en Dios pero no lo sigue. Es como la persona que está tibia.
Muchas veces solamente cumplimos el reto de ir a la iglesia, de orar, de reunirnos, de escuchar al pastor. Pero, ¿sabe, hermano? Si no estamos teniendo una vida de transformación, si no estamos teniendo una vida milagrosa, una vida de revelación de su palabra, si no estamos teniendo una vida de fuego, de que el Espíritu Santo nos dirige, arde en nuestro corazón de tal manera que la persona con la que hablamos es impactada, si nuestra familia no está siendo bendecida por lo que hay en nosotros, entonces probablemente estemos pasando por una crisis espiritual y no estamos en Cristo, hermano, porque solo Cristo nos lleva al Padre, porque solo la vida que Cristo nos puede dar es la vida. Sabe, hermano, estar en Cristo no es simplemente saber que Él existió. Estar en Cristo es no perder de vista su cruz, su sacrificio, es sentir todo el tiempo que estoy en deuda con Él. Y por lo tanto tengo que someter mi carne, mis emociones, mi corazón, dar mi dinero, hacer la obra al necesitado, porque me siento obligado a amar a otros por el amor que yo he tenido en Él. ¿Sabe? No perdamos de vista nuestra unión con el Señor. ¿Sabe? Una evidencia de crisis espiritual es la tibieza. La tibieza, la indiferencia. ¿Cuántos han visto eso? Que ya el culto es una más de las actividades que la gente puede tener. Y ponen al culto como en la lista de cosas, por ejemplo, no sé qué hacer hoy. Si voy a la iglesia o voy al súper. No puede ser así, hermano amado. Un tibio, ¿sabe? No está ni frío ni está caliente. Y la palabra nos dice que nos convendría haber estado fríos o haber estado calientes. Pero en cuanto somos tibios, estamos airando al Señor, estamos enojándolo, porque yo le voy a decir algo, hermano, Él dio todo por nosotros y nosotros no damos nada por Él. ¿Sabe? Podría decirse que estar tibio es no estar ni bien ni mal. Pero quiero decirte lo contrario. Si estás tibio, estás muy mal. Estás muy mal, hermano. No estás bien. Pero Dios quiere no que estemos tibios o que estemos fríos. Dios quiere que nosotros ardamos espiritualmente. Y sabe, hermano, muchas veces la gente critica a la gente que está ardiendo, la gente apasionada. Pero debemos estar ardiendo, porque si estamos tibios, estamos mal. Quiero que puedas medir eso ahora en tu vida y puedas de alguna manera, darte cuenta y poner en una balanza del 1 al 10. ¿En qué número estás? ¿Será que estás en 3, 4, 8? Porque 8 sigue siendo tibio. Los creyentes debemos permanecer en 10. Y yo te digo que cuando estamos en 10, hermano, no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Pero si estamos en 10 y estamos ardiendo con la potencia del Espíritu Santo, ante cualquier dificultad que tú tengas, el Espíritu de Dios te va a guiar y te va a dar el discernimiento para continuar y para caminar de una manera correcta, tomar decisiones acertadas, cerrar cosas, abrir otras. Pero solamente si estamos en Cristo. Quiero hacerte un llamado para finalizar. Vuelve a Cristo. Vuelve a estar en Él. Vuelve a amar a Jesús, hermano amado. Yo no simplemente quiero exhortarte de la necesidad de estar con Jesús. Yo quiero exhortarte en algo más, hermano amado. Quiero decirte que el Señor Jesús anhela nuestro amor. ¿Será que puedes volver a ese tiempo de intimidad, a ese tiempo de pasión? ¿Sabe? Hermano amado, yo creo que podemos volver a redescubrir lo que Él quiere hablarnos, volver a redescubrir sus visiones, volver a redescubrir ese primer amor que teníamos con Él, hermano, y dejar la tibieza. Dejar la tibieza, porque no tolero, hermano,
Que sigamos siendo creyentes y nos digamos que somos creyentes, pero sigamos actuando como tibios, como personas que nunca conocieron a Dios. Si somos portadores del mensaje y si tenemos el Espíritu Santo, entonces es nuestra obligación arder con el fuego del Espíritu Santo. No estemos más en crisis, hermanos, porque los tiempos no determinan los tiempos de Dios. Porque la situación terrenal no puede determinar lo que el Señor puede colocar en tu corazón. Y lo que el mundo y los poderosos hacen tampoco va a determinar lo que la iglesia del Señor va a actuar y va a iniciar en esta tierra. Es tiempo de levantarnos. La recompensa, hermano, la vamos a tener en Él. El galardón lo tenemos en Él. Quiero decirte algo. El premio de la iglesia es Cristo, el esposo. Y la herencia de Cristo es la iglesia. Pero Él no va a venir a recoger una iglesia manchada, una iglesia hipócrita, una iglesia caída. Ardamos en Él, volvamos al amado, volvamos a los brazos del Padre. Quiero hacer una oración por ti. Cierra tus ojos donde estás y habla con el Señor en esta mañana. Padre Santo, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, hoy lo que más deseamos, Señor, es volver a tenerte en nuestros corazones, es verte cara a cara, Señor. Es contemplar tus ojos de fuego, Señor. Es nuevamente sentir los abrazos de nuestro amado. Es nuevamente derramar nuestro corazón. Ayúdanos a volver, Señor, a nuestra intimidad. Ayúdanos a volver, Señor, a la pasión de estar en ti y de que tú estés en mí. Perdónanos, Señor, límpianos hoy. Queremos dejar la tibieza y el pecado, Señor, las preocupaciones, las heridas, la carne, la economía, Señor, y volver a ti, que todo lo puedes, que todo lo sabes, Señor. Hoy quiero orar por este pueblo, Señor, por tu pueblo. Y sé que apenas soy un canal de bendición, Señor, pero la bendición la traes tú, Señor. Así que, hermano amado, yo te bendigo ahora y declaro que hay paz en abundancia para este pueblo. Declaro que hay bendición para tus hijos, Señor, y que tú estás custodiando nuestra entrada y nuestra salida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos, Señor, para entregarte cada una de nuestras actividades, nuestras familias, nuestros trabajos, y para entregarte tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga.